Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? El título de este video seguro les llamó la atención porque ustedes me conocen a mí de mi canal Silvia Salud Inteligente, en el que hablo mucho del Antiguo Testamento de la Torá hebrea y lo analizo desde la perspectiva de la Kabbalah. Y resulta que, dado que estoy por hacer un taller muy importante, un taller en vivo que se llama Identificando Ocultismo, es un taller que voy a dictar el 5 de octubre en vivo en directo y los invito a participar. Y mucha gente me hizo la pregunta, ¿y la Kabbalah no es ocultismo? Y yo primero agradezco la pregunta porque tenemos que ser sinceros y hablar de todo para que las cosas queden claras y sobre la mesa. Y es cierto que existe una creencia popular que dice que la Kabbalah es ocultismo, es hechicería, brujería. Y por supuesto que voy a hablar mucho de eso en el taller, pero vamos a recordar primero qué es la Kabbalah, de dónde nace. La Kabbalah, la palabra Kabbalah quiere decir recepción, es decir, que la persona en un estado correcto de conexión con la divinidad recibe conocimiento para entender el texto del Antiguo Testamento. Porque la Kabbalah lo que hace es analizar el texto de la Torá hebrea, porque la esencia, la raíz de la Kabbalah es el análisis del texto del Antiguo Testamento, la Torá hebrea, penetrando en las capas de profundidad que van más allá de la historia literal, porque la Torá, el Antiguo Testamento, es un libro codificado, es como si fuera un poema, no hay que entender lo literal en un poema, siempre uno analiza lo que hay detrás. Lo mismo es con este texto tan importante. Y el libro más famoso de la Kabbalah es el Zohar, que es un libro que se atribuye al rabino Shimon Bar Yochai, que vivió en el siglo II después de Cristo. Y todo este libro, que no es uno, sino que es una biblioteca de más de 20 tomos, lo que hace es analizar cada porción del Shabbat tal como lo hago yo con ustedes. Es decir, todo el libro está dividido en las porciones del sábado, del Shabbat, que se estudian en el judaísmo. Entonces, ¿por qué la gente piensa que la Kabbalah es hechicería, brujería, etcétera? Para comenzar a entender por qué existe esta creencia, vamos a hablar de un segundo libro, que es el libro que se llama Sefer HaYetzirah en hebreo, que quiere decir el libro de la creación. Este es otro libro que tiene conocimiento de la Kabbalah, que se le atribuye ni más ni menos que al patriarca Abraham, o sea que puede tener 3.000, 3.500, 4.000 años, porque al fin y al cabo nadie sabe con exactitud en qué año vivió el patriarca Abraham, pero tiene que estar entre 3.500 y 4.000 años. ¿Y de qué habla este libro? Si el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Génesis dice qué creó Dios cada día, o sea, qué elemento fue creando y la cronología, en el libro de la creación se habla con qué creó el mundo, o sea, cuáles eran los átomos de la creación. Y lo que explica este libro es que los átomos de la creación son las letras hebreas y los números. Es decir, lo que dice el libro en sí es que el mundo fue creado con 22 letras, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras y 10 números. Entonces, ¿qué ocurre? Que habiendo sabiduría que indica con qué se crea el mundo o eventos dentro del mundo, porque, por ejemplo, dentro del Antiguo Testamento, en la porción donde se habla de la salida de los egipcios de hebreo, cuando ellos van a cruzar el Mar Rojo, dentro de las líneas que describen el momento en que se abren las aguas del Mar Rojo, ahí están ocultos los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios en hebreo son 72 tríos de letras hebreas, pero hay que saber cómo sacarlas de esas líneas que están en el Antiguo Testamento, en hebreo por supuesto. O sea que también vemos que este evento tan importante de poder abrir las aguas de un mar tiene que ver con combinaciones de letras hebreas que se dice que tienen poder, por ejemplo, para abrir el mar. Pero aquí viene la pregunta más importante y es el hecho de que existan esas combinaciones de letras que tienen un poder enorme. ¿Quiere decir que tenemos que utilizarlas? Y ahí viene el primer punto
del que yo voy a hablar y del que voy a enseñar para identificar lo que es ocultismo. Que el ocultismo incluye dentro de él muchas disciplinas que las más obvias son, por ejemplo, la brujería, hechicería, la lectura de tarot, pero la lista es muy larga y a veces las disciplinas se camuflan de otra cosa, pero lo que hay dentro es exactamente lo mismo. Y el primer punto del que voy a hablar con mucha profundidad en el taller es que el ocultismo siempre trata de manipular la realidad. Es decir, una persona quiere intervenir con el orden de las cosas en el mundo y trata de utilizar alguna disciplina para lograr los objetivos que tiene esa persona. Entonces, si sabemos que con combinaciones de letras hebreas se puede manipular la realidad, entonces podemos entender que también puede eso ser considerado una especie de ocultismo. Y aquí llega el punto más importante y es, de nuevo, la pregunta, ¿el hecho de que eso esté ahí quiere decir que yo lo tengo que utilizar para cambiar la realidad? Porque otra de las características de lo que es el ocultismo y todas las disciplinas incluidas en él es querer manipular la realidad por un deseo egoísta. Y en la mayoría de los casos tiene que ver con lo material. Por ejemplo, generar más dinero, lograr cerrar un negocio que se quiere. A veces tiene que ver con relaciones de pareja, manipular la realidad para conseguir que una persona se quede contigo de forma artificial. Porque si estamos incurriendo en una disciplina para manipular la realidad es que no estamos respetando la verdadera voluntad de esa persona. Porque si esa persona no quiere estar contigo, tiene el derecho de no hacerlo. Pero el ocultismo está ahí para intentar intervenir con el orden natural de las cosas. Entonces, no hay ninguna duda que en la historia de la humanidad, del mundo y hasta hoy, en el presente, hay gente que intenta manipular la realidad con letras hebreas. En el pasado hubieron casos famosos, históricos, de grandes maestros de Kabbalah que intentaron también intervenir con el mundo, con la realidad en cosas muy grandes, y de eso voy a hablar en el taller, porque son cosas profundísimas y fascinantes que tenemos que aprender, porque mi opinión, mi humilde opinión, es que a veces la grandeza espiritual no es solo si existe un poder que yo tengo acceso a él, sino acaso tengo que utilizarlo. Yo creo que a veces la grandeza espiritual es que a pesar de que tú sabes que eso está ahí, no lo vas a utilizar porque sabes que estás interviniendo en el orden del mundo y en el libre albedrío de otros seres humanos. Y eso no se hace. O sea, esa es la base, de acuerdo a mi opinión, de lo que es la elevación espiritual. Es decir, yo acepto el orden de las cosas como Dios quiere que sean. Y eso es lo opuesto a incurrir en disciplinas ocultistas. Entonces quizás lo podemos simplificar en una frase como decir, la grandeza espiritual no es lo que soy capaz de hacer, sino lo que soy capaz de no hacer a pesar de que tengo la capacidad. Podemos comparar esto, por ejemplo, con la ciencia. La ciencia tiene capacidad de hacer muchas cosas y yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si la gente que desarrolló la energía atómica hubiera decidido no utilizarla para generar armas de destrucción masiva y para hacer lo que se hizo para terminar la Segunda Guerra Mundial? Es decir, la opción está, la tecnología, la ciencia está, pero también tiene que estar el lado ético, moral, el lado de respeto al prójimo y a los seres humanos, el entender que no hay que generar sufrimiento, que no hay que usar la ciencia para generar armamento y violencia. Y lo mismo exactamente podemos decir de las disciplinas ocultistas. El poder está, pero ¿acaso tienes que utilizarlo? Y mi respuesta personal y subjetiva es que no. Y por eso voy a dictar este taller en vivo con ustedes, los que deseen participar, por supuesto, porque hay mucha gente que incurre en disciplinas ocultistas que están camufladas como algo que no lo es, y de golpe no les va bien en la vida, les pasan cosas, tienen, entre muchas comillas, mala suerte, a veces parece que algo mejora, pero después empeora aún más que antes, y no saben por qué. Porque a pesar de que, digamos, fueron a un taller para generar abundancia con algún tipo de disciplina,
al principio parecía que iba mejor, pero después fue mucho peor. Entonces, para los que quieren tener más herramientas para identificar qué es el ocultismo, para ellos yo dicto este taller. Por supuesto que los que conocen lo que es ocultismo y lo hacen por elección, tienen derecho, estamos en un mundo de libre albedrío. Luego, por supuesto, tendrán que lidiar con las consecuencias de haber incurrido en ocultismo, pero si esa es su elección, yo no me opongo ni tengo derecho a oponerme. Cada uno viene a este mundo para aprender con sus propios errores. Pero el taller está para ayudar a aquellos que entran por error y luego pagan las consecuencias. Entonces, les recuerdo, domingo 5 de octubre, taller en vivo e indirecto. Les dejo abajo enlace para obtener entradas. Si por casualidad no les viene bien la hora y la fecha, no se preocupen porque todos reciben la grabación, así que lo pueden ver luego tranquilos. Entonces, para resumir la pregunta, ¿acaso la Kabbalah es ocultismo? La Kabbalah es un cuerpo de conocimiento profundísimo que el que entra con humildad y con respeto a la voluntad del Creador solo va a elevarse y su vida va a mejorar sin lugar a dudas. Pero paralelamente al cuerpo de conocimiento está el ser humano con su ego y con sus deseos de hacer lo que quiere, de manipular la realidad, igual que una persona que entiende mucho de tecnología y ciencia puede optar por usar esa ciencia para hacer el mal. Es exactamente lo mismo, pero no podemos culpar a la Kabbalah de ser ocultismo, sino el uso que hacen ciertas personas con un conocimiento muy profundo. Si es hecho para manipular la realidad, se puede considerar como ocultismo, sin lugar a dudas. Y voy a profundizar mucho del tema y voy a mostrar ejemplos en el taller de esto. Así que bueno, nada más, espero haber aclarado este punto. Así que comenten abajo qué piensan de lo que he compartido aquí. Y espero verlos en el taller. Y mientras tanto, seguimos viéndonos en otros videos. Los dejo con mi bendición, mi braja de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.